Buenas noches con todos. Bienvenidos a la 59ª Conferencia Magistral Gratuita organizada por Proyecto 024. Hoy tenemos el privilegio de contar con la ponencia del doctor David Landauro Matamoros, quien desarrollará el tema responsabilidad civil contractual. Agradezco a todos su asistencia y su participación. Antes de dar el uso de la palabra al doctor, voy a pasar, mejor dicho, un video sobre su semblanza del doctor David. Un momento, por favor. Reciban los cordiales saludos del equipo de Proyecto 024, que en esta oportunidad les da la bienvenida a nuestra 59ª Conferencia Magistral. Y queremos dar la más cordial bienvenida al doctor David Landauro Matamoros, quien nos acompañará el día de hoy con el tema Responsabilidad Civil Contractual. El doctor Landauro Matamoros es abogado y graduado de la especialidad Civil Patrimonial por la Universidad de San Martín de Porres. Además, es fundador y coordinador del grupo de Derecho Lumen Juris. También cuenta con cursos en Derecho de la Construcción, Arbitraje y Gestión de Riesgos en las contrataciones del Estado. Y actualmente se encuentra cursando la maestría en Contratación Pública, al igual que es asociado del estudio Chipana Catalán Abogados. No nos queda más que reiterar nuestro más cordial agradecimiento por acompañarnos el día de hoy con tan importante tema al doctor David Landauro Matamoros y le damos la más cordial bienvenida. Le cedemos el uso de la palabra. Muchas gracias. ¿Qué tal? Buenas, ¿me pueden escuchar? Sí, doctor. Genial, buenas, gracias. Bueno, ante todo, muchísimas gracias. Gracias por la invitación a Proyecto Cero, se me ha movido un cable un rato. Ahora sí, mil disculpas, se me había movido acá el cable del cargador. Ahora sí. Bueno, primero quiero agradecer a Proyecto Hacerlo por la invitación, al doctor Ishii también por la amable invitación para poder compartir con ustedes algunas ideas sobre la responsabilidad civil contractual. Y sobre todo felicitar por estas iniciativas y conferencias o intercambio de ideas que son, una, que el ingreso es gratis y dos, la verdad solamente nos toma un poco de nuestro tiempo poder asistir a esto, ¿no? A estas charlas. Y como una vez a mí me dijo un gran amigo, ¿no? Para el derecho siempre hay tiempo. Así que si uno quiere capacitarse, quiere aprender, siempre va a haber un espacio, ¿ok? Y más que nada, sobre todo para algo que es del día a día en materia de contratos. Dentro de ellos es una de las ramas que a mí me gusta mucho y de la cual yo ejerzo en materia civil. Y es algo que yo siempre digo, amigos, cuando hablamos de derecho contractual, ya entrando un poco al fondo eh, de la exposición, cuando hablamos de derecho contractual, amigos, no solamente estamos hablando de redactar contratos, ¿no? Que es básicamente lo que uno cree o tiene esa primera visión que tiene sobre derecho de contratos. Sino, y eso, y es más, que ni siquiera lo redactan, y no quiero decir todos, yo me imagino que deben haber colegas, abogados, quizás practicantes que ya les han encargado realizar algún tipo de redacción, pero a veces en la práctica, cuando nos toca revisar algún contrato, muchas veces entran a Google y ponen copiar y pegar, o descargan un formato, una plantilla, y ponen cambian lo que consideran conveniente o cambian solamente los nombres y dicen que ya está. Derecho de contratos no solamente se va a circunscribir a eso, ¿ok? ¿Por qué? Porque el derecho de contratos, amigos,
abarca una serie de ramas y esto es lo que yo siempre digo y es lo que yo se me ha quedado desde pregrado. Tú para saber derecho de contratos tienes que saber, en principio, derecho de personas, porque tienes que saber cuál es la calidad y también los requisitos que necesitas para contratar, ya sea una persona natural o una persona jurídica. Tienes que saber, por ejemplo, por defecto tienes que saber acto jurídico. Tienes que saber acto jurídico porque el contrato es una especie, es un tipo del acto jurídico. De ahí tienes que saber también derecho de familia, porque ¿qué pasa si, por ejemplo, una de las personas que va a contratar está casado por sociedad de gananciales? Incluso ha habido un pleno casatorio respecto a eso. De ahí, ¿qué más tendrías que saber? Tendrías que saber derecho de sucesiones también. ¿Por qué? Porque hay algunas obligaciones que son personalísimas, otras que al momento que tú vas a fenecer, vas a fallecer, las obligaciones y deudas también se van a transmitir a tus herederos. Entonces también tienes que ver ahí si cabe, por ejemplo, hacer algún pacto en contrario o no. Tienes que saber derechos reales, porque la mayoría de transacciones que hacemos en el tráfico jurídico en el día a día también son operaciones para transferir propiedad, por ejemplo. Para bienes muebles hay teorías que es título y modo y para bienes inmuebles que es la sola obligación de enajenar hacia el acreedor propietario. Y todo eso se va a hacer mediante contratos. De ahí tienes que saber derecho de obligaciones, porque el contrato es fuente de obligaciones. Tienes que saber contratos parte general, tienes que saber contratos parte especial y los demás libros del Código Civil, porque desde el nacimiento o desde la parte previa a la elaboración, a las tratativas del contrato, a la celebración y la ejecución, eh, van a surgir una serie de consecuencias que vamos a tener que muchas veces responder con nuestro patrimonio. Y dentro de ellos es el objeto de la exposición del día de hoy que me han invitado a hacer, que es la responsabilidad civil, mal llamada contractual, porque es por inejecución de obligaciones, que ya vamos a entrar a analizar más a fondo. Voy a compartir las diapositivas que les he preparado. Me confirman, por favor, si es que se puede ver. Sí, doctor, sí se puede ver. Muchas gracias, Lenny. Ok. A ver, primero vamos a comenzar y voy a intentar ser muy cronometrado con el tiempo, porque yo tampoco los quiero aburrir. Sé que es un día jueves, sé que también es pesado, justamente es una hora punta donde todos están que salen de trabajar, están en camino a su casa, así que voy a intentar cumplir con el tiempo y voy a intentar ser lo más práctico posible. ¿Ok? Si bien vamos a tener que aterrizar en algunos aspectos teóricos, porque así es, el derecho es así, pero también eh, voy a intentar a tocar, sobre todo con casos prácticos, que creo que es la mejor manera para que ustedes puedan entender y me imagino también por lo que he podido ver con el objeto del Proyecto Cero, que es poder capacitar también a muchas personas que están para sustentar por su título de abogados, así que quizás así se les pueda asentar mejor los conocimientos o algunas ideas que voy a querer compartir con ustedes. ¿Ok? Así que, bueno, quiero comenzar con señalarles tres casos que se van a dar en la práctica. ¿Ok? Una primera situación, amigos. Primero, imaginemos que un conductor circula por una avenida urbana en horas de la tarde. Si bien la vía presenta pues un tráfico que es habitual más aún en Lima, eh, eh, moderado, el conductor decide revisar su teléfono celular mientras manejaba, desviando su atención del camino durante varios segundos. Entonces, está manejando y le entra una llamada o quiere contestar un mensaje de texto, un mensaje de WhatsApp o un correo electrónico. ¿Ok? Y en ese lapso donde él va a voltear y quita su atención, sus cinco sentidos de la conducción que él está haciendo, no advierte que el semáforo ha cambiado de luz verde a roja, donde él se tiene que agarrar y detener. Como consecuencia, invade el cruce peatonal, donde justamente un grupo de peatones está que pasa, por la cebra, ¿no? Que es por donde tiene que pasar. Todo de manera correcta, los peatones. Pero él sigue avanzando porque se distrajo. Entonces, atropella a este grupo de gente o a una persona en específico. ¿Cuál es el hecho que va a derivar de ese accidente de tráfico? En principio va a ser los daños que va a sufrir esa persona o las personas que van a estar involucradas en ese accidente.
Primer supuesto, ¿ok? A ver. Segundo supuesto. Una empresa contrata a... Se me ocurre, yo tengo una empresa, tengo una notaría, por ejemplo, ¿ok? Y como en mi notaría se celebran transacciones en el día a día donde se van a, no sé, intercambiar dinero y demás cosas que muchas veces hay personas que pagan en efectivo, yo necesito un sistema de seguridad. ¿Ok? Entonces yo contrato a una empresa, celebro un contrato para que me instale cámaras de seguridad y también un sistema, no sé, se me ocurre, eh, mallas eléctricas, sensores, cámaras y demás. ¿Ok? Y yo los contrato para que me puedan instalar todo este sistema para el 18 de septiembre, como una fecha, como un supuesto. ¿Ok? Pero llega el 18 de septiembre y no cumplen. Y me dicen, ¿sabes qué? No vamos a poder cumplir porque se nos ha presentado X motivo. Pero lo vamos a cumplir acá 5 días. Pero coincidencias de la vida, el 20 de septiembre entran a robar. Y como consecuencia que entran a robar, generan daños, no puedes identificar a las personas, entre otros supuestos más, pierdes dinero, pierdes reputación, etc. Bajo ese supuesto, amigos, ¿cuál es ese otro factor o cuál es ese factor que es parecido al anterior supuesto que les he dicho? El factor es que también han ocurrido daños. Y por último, un consumidor adquiere un electrodoméstico. Yo estoy con mi mamá, por ejemplo, o con mi papá o con algún familiar. Vamos a un centro comercial y pues mi mamá me dice, ¿sabes qué, hijo? Quiero un microondas. Ya, mamá, está bien, te lo voy a comprar. Compra la mejor marca, el microondas más caro. Va a la casa, instala el microondas, mete un plato de comida, que pues es lo que uno normalmente va a calentar en un microondas, o es el uso ordinario, cotidiano que uno le va a dar. Y al momento que presionas el botón para que pueda iniciar, el microondas explota. Explota y genera un incendio en la mitad de la casa y también a la usuaria, en este caso, en el ejemplo que les he dado a mi mamá, le genera quemaduras. Nuevamente, al igual que en los otros dos supuestos que les he dado, hay una existencia de daños. Ahora, ¿cuál es el dato en común que ya les he venido dando? En estos tres casos que les he dado, ¿cuál es el denominador en común de las tres situaciones diferentes que se pueden dar? Se pueden dar, como les he dicho, en un sistema de seguridad que tú has contratado pero incumplen en la fecha, al comprar un electrodoméstico, o en el primer caso que les di del accidente de tránsito. Yo los leo. Entiendo que los han silenciado, así que yo los leo. Escriban cuál es el factor en común. El daño. Muy bien, Jordi, el daño. Se han generado daños. En los tres supuestos que les he dado, se han generado daños. Ahora, el profesor Gastón Fernández Cruz, sobre la base de esta constatación, de estos tres supuestos que les he dado, surge inmediatamente la natural reacción de tratar de tutelar a las víctimas de este daño, compensándoles por los daños sufridos en la mayoría de las veces de forma pecuniaria, es decir, en dinero. De allí que comúnmente se equipare a la responsabilidad civil como un área del derecho civil patrimonial, donde se va a plasmar la denominada tutela resarcitoria. ¿Ok? Es ahí donde surge esa razón de ser de la responsabilidad civil, el poder resarcir, el poder indemnizar ese daño que se ha generado. ¿Ok? Para esto, ahora un paréntesis. El profesor Gastón Fernández Cruz tiene diversos artículos y diversos libros, pero en especial uno, si ustedes quieren tener un acercamiento a la responsabilidad civil en general, contractual y extracontractual, tiene un libro de la colección de la Universidad Católica de lo Esencial del Derecho, que es para estudiar la responsabilidad civil, me parece que se llama, que es un gran libro, en verdad, yo se los recomiendo. Entonces, sigo. Pregunta, ¿qué es la responsabilidad civil? La casación 2420-2004 de Lima nos da una definición aproximada para saber qué es la responsabilidad civil. La responsabilidad civil, donde se va a discutir una pretensión indemnizatoria, responde a una lógica distinta.
y puede ser definida como el conjunto de consecuencias jurídicas a las que los particulares se someten por el hecho de haber asumido una situación jurídica pasiva, sea de manera voluntaria o por defectos de ley. ¿Por qué digo de manera voluntaria o por defectos de ley? De manera voluntaria puede ser, y ojo, acá aún no aterrizado en la responsabilidad civil contractual, estoy hablando de la responsabilidad civil en general. De manera voluntaria, por ejemplo, me parece que es el 1970 del Código Civil que te dice, aquel que a través de un bien riesgoso o peligroso cause un daño al otro está obligado a indemnizarlo. En ese supuesto, por ejemplo, la norma te dice, recuerden amigos que en el derecho civil y en general en todo supuesto del derecho, la norma, la ley tiene dos supuestos, que es el supuesto de hecho y también tiene una consecuencia jurídica. Es decir, y hablo ya acá meramente en materia civil, que es, si tú calzas en el supuesto de hecho y la norma te prevé, que en este caso que les he dicho que es el 1970, aquel que a través de un bien riesgoso o peligroso cause un daño a otro, está obligado a indemnizarlo. Pero ahí ya entra o se abre la caja de Pandora o el cajón desastre y tienen que ustedes saber a qué hace referencia ese a través de un daño, a través que un bien riesgoso o peligroso cause un daño al otro. Y este es el típico caso de la responsabilidad civil objetiva. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, el simple hecho que tú te subas a un vehículo automotor, ya sea un carro o una moto, ya estás asumiendo una conducta peligrosa, una conducta riesgosa, porque es una máquina y la máquina puede sufrir algún desperfecto. Es por eso es que la norma te dice eso, que aquel que a través de un bien riesgoso o peligroso, o sea, el solo hecho que tú estás manejando un vehículo ya te pone en esa situación de desventaja pasiva. Pero si tú causas un daño a otro, obviamente que hay que tener en cuenta los eximentes de la responsabilidad, que ya lo vamos a ir tocando más adelante. Pero si tú causas un daño, la regla general es que tú vas a tener que indemnizar. Ahora, por efectos de la ley, se me viene el típico caso, amigos, que es el tema de y ahí también hago una diferenciación que si bien en doctrina también se ha desarrollado esto. Se dice de que en nuestro sistema se ha tomado como sinónimos responsabilidad civil, indemnización y resarcimiento. ¿Ok? Doctrinariamente sí existe, y esto ha sido bien abordado en la doctrina italiana, por ejemplo. Pero sí existe una diferenciación. La indemnización es cuando tú entras a ese criterio de análisis de la responsabilidad civil que se le conoce como el juicio de responsabilidad civil, donde tienes que hacer tu análisis de los elementos. Y el resarcimiento se da cuando, por ejemplo, en el caso de la expropiación, ¿no? Cuando tú tienes una casa y el Estado dice, por acá quiero hacer una carretera. Entonces, pero necesito expropiar tu casa. Esa casa tiene que pasar a dominio del Estado. Y como tiene que pasar al dominio del Estado, el quererte causar ese daño, ese perjuicio patrimonial e inmediato, ya no tengo que hacer ningún análisis de los elementos de la responsabilidad. Lo único que yo tengo que hacer es discutir cuánto es el monto que te tengo que indemnizar, porque el monto sí o sí va a haber, ¿no? Pero cierro ese paréntesis para que lo tengan en cuenta, que es que existe esa diferenciación en doctrina, pero también se dice que nuestro sistema jurídico, pues el Código Civil en diferentes apartados de su regulación, los toma muchas veces como sinónimos, ¿ok? Pero en síntesis, eso es la responsabilidad civil. Es decir, que es el conjunto de consecuencias que una persona va a asumir cuando se encuentra en una situación jurídica pasiva, ya sea de manera voluntaria o por efectos de la ley, que ya les he dado ahorita dos ejemplos. Tipos de responsabilidad civil, amigos. Y acá es donde yo quiero que me presten mucha atención, por favor. Tenemos la responsabilidad civil extracontractual, ¿no? Donde no va a mediar ninguna relación obligacional o ningún contrato de por medio. Y tenemos la responsabilidad civil contractual, como les he dicho al inicio, mal llamada contractual, porque la responsabilidad no surge en automático por la celebración de un contrato, sino va a producirse cuando tú vas a inejecutar una obligación derivada del contrato, o varias obligaciones quizás, pero el término correcto es la responsabilidad civil por inejecución de las obligaciones. ¿Ok?
Y esta es una obligación legal que surge, nuevamente, como les he dicho, del incumplimiento de alguna obligación. Ahora, ¿cuál es la norma que regula o apertura la posibilidad de que tú, de ser el afectado en esta relación obligacional, puedas demandar la indemnización o los daños y perjuicios que tú desees a la persona que ha incumplido? Que es el 1321 del Código Civil, el 1321? ¿Ok? ¿Qué es lo que nos dice el 1321? Queda sujeto a indemnización de daños y perjuicios quien no ejecuta sus obligaciones por dolo, por culpa inexcusable o por culpa leve. Generalmente nos enseñan, amigos, de que tenemos dos supuestos, o son los dos grandes supuestos, si se quiere decir, o los dos grandes apartados, que es el dolo y la culpa. ¿Ok? Y por ejemplo, acá en doctrina francesa, y les recomiendo si pueden encontrar alguno de estos libros, que son los hermanos Massot. Henry León y Jean Massot, en uno de sus libros de lecciones de derecho civil, con la genialidad que tienen los franceses para escribir, señalan en un párrafo, en un texto de estos libros, que lo tengo subido, me parece, en PDF en uno de mis redes sociales, que te dice, el dolo y la culpa se creó para distinguir del malvado del imbécil. Ese es el término que utilizan, para distinguir del malvado del imbécil. ¿Por qué? Porque el dolo es aquel que tiene la intención de realizar el acto. Tienes esa intención, en el caso de la responsabilidad civil, tiene la intención de querer incumplir. O sea, suscribe el contrato, por ejemplo, y siempre va a querer incumplir. Su pensamiento no está en cumplir, está en incumplir. Y culpa será aquel de que no tiene esa intención, pero pues no es diligente, por ejemplo, o no tiene esa diligencia ordinaria para la ejecución de las obligaciones, y a raíz de esa indiligencia, por más que quiera cumplir, no lo cumple o cae en uno de los supuestos patológicos de la obligación, que ya lo voy a hablar más adelante. ¿Ok? Entonces, esa es la diferencia entre dolo y culpa. Ahora, acá quiero hacer también una diferenciación, y a propósito que me parece que ya hace un par de meses fue sonado este caso, que fue publicitado. Más que un caso es el eslogan, si se quiere decir. La diferencia entre el dolo penal y el dolo civil. ¿Ok? En el dolo penal, uno va a tener la intención de querer generar un daño, por ejemplo. Un daño, un perjuicio a una persona. ¿Ok? Tú quieres generarle, no sé, pues quieres cometer el delito, si se quiere decir. No obstante, en el dolo civil, tu dolo es no generar el daño como tal, si no quieres incumplir el tema de la obligación en específico. Ahora, no, y ojo, acá también, no todo incumplimiento de contrato va a generar un daño. ¿Por qué? Porque en un proceso judicial o arbitral, tú no solamente vas a ir y tú vas a decir, oye, ¿sabes qué? Me ha generado un daño. Tienes que probar el daño, que ya lo vamos a tocar más adelante en un aspecto práctico. ¿Ok? Pero tienes que tener en cuenta esa línea para poder entrar a un proceso judicial, porque ahí también muchas veces tienes que hacer un análisis costo-beneficio antes de entrar a un proceso judicial o arbitral. ¿Por qué? Porque imaginemos, quieres que te paguen 500 soles, inicias un proceso judicial. En tasas judiciales y en contratar un buen abogado, te puede salir mucho más costoso el mismo proceso judicial que tu propia pretensión, o incluso en el arbitraje, que es mucho más oneroso, porque tú tienes ahí que agarrar y no solamente pensar en las tasas, no tienes que pagar honorarios. Si es un tribunal arbitral de tres, tienes que pagar honorarios de los tres árbitros. Si es un árbitro único, tienes que pagar solamente de uno. Y también tienes que pagar, si has decidido pactar un arbitraje institucional, los honorarios del centro de arbitraje. Y también, si es un arbitraje ad hoc, tienes que pagarle los honorarios, aparte de los árbitros, al secretario arbitral ad hoc. Entonces, no solamente es demandar por demandar. Y una cosa es que tú puedas entrar al proceso, y otra cosa es de que tú puedas probar el daño. Porque muchas veces, y yo lo he visto, amigos, y más aún que yo me dedico a ver arbitraje en contrataciones con el Estado, muchas veces lo que se hace es, me han cumplido con pagarme y ya no he podido, me ha generado daños, pues porque yo he seguido pagando a mi gente, he seguido
gastando en gasolina, he seguido, no sé, pues del dinero que me iban a pagar, iba a suscribir otro contrato. Y te hace todo un checklist, te pone muchas cosas para decirte, mis daños son estos, estos, estos. Ok, 100 daños que les ha generado. Y te piden como daño, se me ocurre, pues la cantidad de 2 millones de soles. Pero no tiene ni un solo medio probatorio que lo acredite. Entonces, si tú no puedes acreditar el daño, el juez o el árbitro no va a decir, oye, sí, pues no, o sea, me cae bien el demandante. Voy a ordenar y voy a declarar fundado y que le pague 20 millones de soles. Y ojo, hay casos también de que de la lectura de los hechos, tanto de la demanda como de la contestación, tú puedes sacar una línea y tú dices, oye, ¿sabes qué? Efectivamente, ¿no? Este, todos los hechos apuntan que sí existe un daño. Ahora, ¿qué es lo que ha pasado? Muchas veces por una mala asesoría, lo que pasa es de que no tienen la diligencia de tener todos los medios probatorios al inicio del proceso o no lo buscan o simplemente pues se emocionan y inician el proceso sin la debida diligencia. Y en el proceso judicial, por ejemplo, si tú inicias el proceso y no presentas medios probatorios y de manera posterior lo quieres presentar, ya no puedes porque tienes una oportunidad para tú presentar los medios probatorios. Existe la posibilidad de que tú presentes medios probatorios extemporáneos, sí existe, pero siempre y cuando se traten de hechos nuevos, es decir, medios probatorios que no existían o no has podido conseguir al momento de interponer tu demanda. Ejemplo, haces referencia a que el proceso está vinculado a otro caso, pero el otro caso aún no está sentenciado. Interpones tu demanda, haces referencia de manera posterior, en segunda instancia, no, antes de que sentencien, eh, sale la sentencia en el otro caso. O sea, en el proceso antes que vayan a sentenciar, en el caso paralelo sale la sentencia. Como es un hecho nuevo, es un hecho de manera posterior a la presentación de los documentos, puedes traer esa demanda e insertarla al proceso si es válido porque es un hecho nuevo. Pero si no has tenido esa previsibilidad al inicio, ya no vas a poder presentar tus medios probatorios. Y si no los puedes presentar, frito porque los daños tienes que probar. Ahora, esto ya lo voy a tocar de manera más puntual cuando lleguemos. Quizás, por ejemplo, se habla mucho de la probanza del daño moral, ¿no? Si es que realmente se puede probar, no se puede probar, si sí o no. Entonces, sigo. Como ya les he mencionado hasta acá, queda sujeto a la indemnización de daños y perjuicios quien no ejecuta sus obligaciones por dolo, culpa inexcusable o culpa leve. ¿Ok? Ahora, creo que alguien prendió el micro. Ok. El resarcimiento por inejecución de obligación o por su cumplimiento parcial, tardío o defectuoso comprende tanto al daño emergente como al lucro cesante o cuanto sea consecuencia inmediata y directa de tal inejecución. Vamos a ver más adelante, amigos, que en este artículo van a llegar a estar condensados los elementos de la responsabilidad civil que voy a pasar a abordar ahora. Hay alguien que está con el micro prendido, me parece. Bueno, entiendo que no. Ahora, seguimos. La responsabilidad civil contractual, lo que dice Manuel de la Puente. Manuel de la Puente, un gran jurista, desde mi punto de vista, el máximo jurista que hay en materia de contratos, nos dice que la responsabilidad civil contractual es el sistema de tutela del crédito frente al incumplimiento de una obligación válida. Ojo, la responsabilidad civil contractual es el sistema de tutela del crédito. Cuando entran ustedes al estudio de las obligaciones puras, y esto es más ahondado en la doctrina alemana, se tiene que la obligación tiene una bipolaridad, tiene dos polos opuestos, que es el débito y es el crédito. En Alemania se le conoce como la Schuld y la Haftung, débito y crédito. El débito es la calidad que tú vas a asumir como deudor o acreedor de ser el caso. Y el crédito es la capacidad para que tú puedas compeler a la otra parte a que cumpla de manera forzosa, si se quiere decir, con la obligación a la que se ha obligado, valga la redundancia. ¿Ok? Ahí también abro un paréntesis. Y esto también es desarrollado en doctrina. Muchas veces se intenta o se entra en esta discusión si existe una diferencia entre obligación y deber.
Hay autores que dicen que es lo mismo, hay otros autores que dicen que no. Me parece que es Eduardo Buzo quien te señala que existe una diferencia. La obligación es la que uno contrae de manera voluntaria con la otra persona. Yo hago un contrato se me ocurre, de arrendamiento, un contrato de suministro o un contrato de permuta, entre otros supuestos más, con Lenny, por ejemplo. Hago ese contrato, entonces yo me he obligado a un programa contractual, a una serie de obligaciones. Entonces, a eso se le entendería, según este autor, que son las obligaciones propiamente dichas. No obstante, también existen deberes y los deberes son hacia con todos. Mi obligación sería únicamente contra esta persona en específico, pero el deber es hacia con todos. Por ejemplo, hay el deber de no causarle el daño al otro, ¿no? Entonces, a unos hacen esa diferenciación. Me parece, si es que la memoria no me falla, que el profesor Gastón Fernández Cruz hace una referencia a eso también en materia de responsabilidad civil en su libro de sobre la responsabilidad civil que les he comentado, que se los recomiendo en verdad. ¿Ok? Entonces, como dice Manuel de la Puente, la responsabilidad civil contractual es el sistema que va a tutelar el crédito. ¿Ok? El crédito, que es la capacidad de compeler. O sea, si tú tienes esa relación obligacional y tienes esa bipolaridad en las obligaciones, débito y crédito, ya les he dicho, Schul y la Haftung, tú puedes, el sistema tutela ese crédito y tú puedes pedir que se cumpla esa obligación. ¿Ok? Que se cumpla esa obligación, ya sea de manera voluntaria o si no, puedes pasar una ejecución forzada o en su defecto, puedes pasar al supuesto que es objeto de la obligación, de la exposición, perdón, que es sobre la responsabilidad. Puedes pedir indemnización por daños y perjuicios derivado de la inejecución de la obligación. ¿Ok? ¿Qué es lo que dice Espinosa Espinosa? De manera muy, muy breve, que es la obligación de reparar el daño causado por infracción del programa obligacional acordado. Listo. Tipos de incumplimiento. ¿Cuáles son los tipos de incumplimiento del contrato que me van a habilitar a que yo pueda solicitar una indemnización por daños y perjuicios derivada de la inejecución de obligaciones? Eh, Ojo, que no solamente basta que exista incumplimiento, que es lo que vamos a ver, sino una serie de también análisis que tenemos que entrar a hacer el checklist si se cumplen uno por uno. Basta que uno no se cumpla y no hay responsabilidad civil. Pero tu primer filtro cuando vas a ver un caso de responsabilidad civil es derivada de inejecución de obligaciones. Desde mi punto de vista es hacerte la pregunta si existe cumplimiento o incumplimiento de obligaciones. Porque muchas veces por una mala técnica contractual, el contrato puede ser redactado de manera errada, de manera incorrecta, de manera imprecisa. Y entras ahí a un escenario de interpretación del contrato. Por ejemplo, hubo un caso en materia arbitral que pude ver, donde se señalaba y se decía, ¿no? Este, Era para hacer un patio de llaves eléctricas para un sistema hidráulico eléctrico, muy técnico en realidad este caso. Entonces, en este supuesto, ¿qué es lo que se daba? Se había acordado que el contratista tenía que elaborar en ese patio, en esa área, una serie de infraestructuras, precisamente para generar la circulación eléctrica. Pero la contraparte, que era la persona que lo había contratado, se había obligado a entregarle el terreno. Ahora, pregunta, o más que pregunta, precisión, y después les hago una pregunta. En la redacción de ese contrato se puso, la contraparte, pongámosle que sea una entidad, le dice, la entidad se obliga a entregarle el terreno para que pueda iniciar la ejecución. ¿Ok? El contratista va a la fecha para iniciar la ejecución del contrato y encuentra que el terreno efectivamente está libre, está el representante de la entidad y le dice, acá está, no sé, pues el terreno listo. Pero el contratista con su maquinaria todo mira y dice, oye, pero veo que acá el terreno está inestable, no está llano, existen piedras, existen escombros y demás. Tú me dijiste que me ibas a entregar el terreno. Y en el ejemplo que les he dado, la entidad dice, yo te dije que te iba a entregar el terreno, pero no te dije en ningún momento que el terreno te lo iba a entregar listo o limpio. Y la otra parte dijo, pero se supone que me lo tienes que entregar, este, para que yo pueda ejecutar.
Entonces entraron en dimes y diretes de qué es lo que realmente quisieron decir en el contrato. ¿Ok? Entonces, por eso es que les digo en esa pregunta, o en este caso, que es, la pregunta que tú te tienes que hacer es, ¿se cumplió la obligación o existió un incumplimiento? Si de manera interpretativa entras en un análisis, primero tienes que solucionar la interpretación del contrato y después de la interpretación tener la certeza. Si hubo en el caso concreto un incumplimiento de obligaciones, tienes que preguntarte qué tipo de incumplimiento hubo. Existen tres formas que tú incumplas una obligación. Ok, prendieron el audio otra vez. Eh, Amigos, sí, les pediría por favor que estén atentos al tema de su audio porque ahorita que he escuchado se me ha ido la hilación, por favor. Nuevamente retomamos. Eh, Cuando van a enfrentar ustedes un caso de responsabilidad civil, contractual o derivada de la inejecución de las obligaciones, la primera pregunta que tienen que hacer ustedes es, por un lado, ¿hubo cumplimiento o hubo incumplimiento? Porque en ese dilema puedes entrar a tallar a problemas de interpretación del contrato. Pero al margen de eso, si tu respuesta es que hubo incumplimiento, tienes que identificar qué tipo de incumplimiento ha habido. ¿Por qué? Porque tú puedes incumplir un contrato de tres maneras distintas. La primera, que no cumplas absolutamente nada, que es el incumplimiento total, absoluto. Yo me obligué a entregarte, no sé, pues durante todo el mes de diciembre, me he obligado a entregarte todos los miércoles, eh, en un contrato de suministros, 100 pollos al abrazo. O 100 pollos porque tú tienes un negocio de pollo al abrazo. Llegó el fin de mes de diciembre y no te cumplí ni una sola vez, ni una sola armada. Hubo un incumplimiento total. Ahora, también puede darse el caso que tú incumplas de manera parcial, cumplas a medias. En el ejemplo que les he dado, yo tenía que darte 100 pollos todos los miércoles, te di solamente 5, o te di solamente 50, o te di 99, pero no cumplí con la totalidad de mi obligación. ¿Incumplí? Sí incumplí, pero no incumplí de manera total, incumplí de manera parcial. ¿Ok? Y el tercer supuesto es el incumplimiento defectuoso. ¿Qué pasa? En el mismo ejemplo que les he dado del suministro de pollos para esta pollería de pollos a la brasa, este, te doy los 100 pollos durante todos los miércoles de la semana, pero los pollos que te doy están malogrados. ¿He cumplido con la obligación? Teóricamente, se puede decir que he cumplido. No obstante, se supone que mi obligación era darte pollos listos para el consumo, no pollos malogrados, ¿no? Entonces, ¿has cumplido? Sí, pero has cumplido de manera defectuosa. Tres tipos de incumplimiento o de la patología de la obligación. ¿Por qué se dice que es patológica? Porque cuando uno suscribe una obligación, amigos, o suscribe un contrato donde nacen obligaciones, la forma natural para que se extinga una obligación es con el cumplimiento de las obligaciones. En un caso de un contrato con obligaciones recíprocas, por ejemplo, en el contrato de compra-venta, una compra-venta a plazos. Obligaciones recíprocas es que las obligaciones estén concatenadas, donde yo soy el vendedor y tengo, no sé, se me ocurre un nombre, Carla es la vendedora, yo tengo que darle un dinero y Carla me tiene que transferir la propiedad de la casa. Entonces tenemos obligaciones concatenadas. Entonces se conoce como el sinalagma contractual. Este, pero cuando cumplamos estas obligaciones, amigos, se supone que al cumplimiento la obligación se va a extinguir de manera natural, porque cumplió su finalidad, cumplió su fin. No obstante, se dan situaciones que muchas veces pasa en las cuales esta obligación que nace no llega a su fin, se queda en el camino, ante los tres supuestos que les he dado. En ese caso, se le conoce como la patología de la obligación. ¿Ok? Y acá están los casos que les he dicho, incumplimiento absoluto, incumplimiento parcial y el incumplimiento defectuoso.
Dos ejemplos más del incumplimiento absoluto. Eh, Querías instalar un sistema contra incendios, o sea, te has obligado a instalar un sistema contra incendios a una determinada fecha, no lo instalas, al día siguiente hubo un incendio. ¿Daños? Sí. ¿Hubo un contrato? Sí. ¿Hubo incumplimiento de obligaciones, inejecución de obligaciones? También. Responsabilidad. Contratas a un artista X, para que contrate. Hay muchas personas que contratan artistas de manera privada para que les canten para su cumpleaños o dentro de X motivo. O incluso las discotecas, ¿no? Las discotecas o los espacios grandes, se me ocurre el que es popular acá en Lima, que es el Guaralino, ¿no? Contratan al grupo 5 se me ocurre. O cualquier grupo en realidad, para que cante una determinada fecha, pero simplemente agarran y no asisten. También hay pérdidas, hay daños, entonces es un incumplimiento absoluto porque la otra parte no cumplió con ninguna de las obligaciones o con la obligación en específico. El parcial o el defectuoso, que ya les dije, ¿no? En el cumples a medias la obligación o si la cumples de manera total, el producto que tú has dado puede ser que esté defectuoso. Ahora, como les dije, la forma de extinguir de manera natural la obligación nace la obligación, cumples con la obligación y la obligación se debería extinguir. Esa es la manera natural. Pero si la obligación se queda en el camino y no cumples con las obligaciones contractuales, el sistema te da diferentes alternativas. Por ejemplo, dentro de ellos te da a lo que se le conoce como un remedio del contrato, que es el que tú puedas resolver el contrato, la resolución contractual, que es de manera, ojo, es de manera distinta resolver el contrato, es de manera distinta a la rescisión del contrato, porque las causales son distintas. Los efectos pueden ser similares, sí, pero las causales son distintas. La primera ya les dije, ¿qué es lo que puede hacer ante el incumplimiento de las obligaciones? Resolver el contrato. Dos, puedes solicitar la ejecución forzada. ¿Qué más puedes hacer? Puedes activar la cláusula penal, por ejemplo, si es que la has pactado. Puedes también, transformar o ejecutar las arras que te han dado como confirmatorias si es que has pactado arras y transformarlas en arras penales también. Y por último, que es el objeto de la exposición que les estoy dando, que es, puedes solicitar la indemnización por daños y perjuicios que se pueden ocasionar, que pueden darse. Nos vamos a centrar en este último que les he dicho, indemnización por daños y perjuicios. ¿Cuáles son los elementos configurativos de la responsabilidad civil? Acá, amigos, también quiero hacer un paréntesis. En doctrina se habla mucho de los elementos de la responsabilidad civil porque van a encontrar en diferentes libros, en diferentes artículos, que son muy vastos en realidad y son buenísimos, que algunos dicen que son cuatro los elementos de la responsabilidad civil, otros dicen que son cinco, otros dicen que son solamente tres, y así, 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 así. Ese es a un nivel de doctrina, y ahora yo no digo que no tengan la razón, lo más probable es que la tengan, en realidad son personas que abogados con mucha trayectoria, que han dedicado gran parte de su vida a realizar estudios sobre esto. No obstante, en un plano práctico, la Corte Suprema ya ha determinado, ahí les dejo la casación que es la 3470-2015 Lima, y ha dicho cuáles son los elementos de la responsabilidad civil que ellos van a analizar. Y ellos dicen que son cuatro, que es el daño, perdón, voy a ir en orden, antijuricidad, el factor de atribución, el nexo causal y el daño. Ahora, ¿por qué les digo que hay que hacer esta distinción y hay que tomar con pinzas esto? Porque tú cuando vas a interponer una demanda por daños y perjuicios o responsabilidad civil, ya sea contractual o extracontractual, tú no vas a entrar en un debate doctrinal con el juez y tú no le vas a decir al juez, señor juez, yo te pongo en mi demanda que son, yo creo que son ocho los elementos de la responsabilidad civil y tú vas a desarrollar los ocho. Entonces, no tendría mucho sentido. Se supone que tú vas a un proceso no para ganar un debate doctrinal sobre lo que teóricamente tú consideras que está bien, no tú vas a representar y a defender derechos de tu cliente.
Entonces, te tienes que centrar en lo que ya en la casuística y la propia Corte Suprema ha dicho que los elementos que ellos analizan a efectos de resolver conflictos, litis que se dan en el Poder Judicial son estos cuatro. Antijuricidad, factor de atribución, nexo causal y daño. ¿Ok? Yo no estoy diciendo que son los únicos o no, pero en la práctica son los que se analizan. Doctrinariamente, como ya les he dicho, hay muchos más supuestos, pero que no voy a entrar acá a analizarlos porque, bueno, no es objeto de la exposición, sino que quiero aterrizarlo en un plano práctico, también para ver los casos que les he traído. O son dos casos en específico, pero creo que son interesantes para que ustedes lo puedan ver. Primero, la antijuricidad. Si acá hay alguien que se dedica a materia penal, lo va a tener muchísimo más claro porque la antijuricidad ha sido mucho más ahondada y detallada en materia penal y lo han estudiado y lo han ahondado muchísimo más. No obstante, Juan Espinosa Espinosa, gran abogado, gran jurista, dice, ¿no? Que es aquel situación que no está autorizada por el ordenamiento y afecta injustificadamente un interés jurídicamente relevante. ¿Qué quiere decir? Y en específico en caso de inejecución de las obligaciones o de responsabilidad civil contractual. El hecho de que tú incumplas una obligación cuando te has obligado y la norma te dice que los contratos son obligatorios en cuanto se haya estipulado en él, he ahí los principios que conocemos en el derecho común cuando estudiamos el pacta sunt servanda o esa frase, ¿no? Que el contrato es ley entre las partes y demás, nace de ahí. Si estás obligado y no lo cumples, caes en una situación antijurídica. ¿Ok? Factor de atribución. Es el título por el cual se va a asumir la responsabilidad civil, porque esta puede ser de manera subjetiva, por dolo o culpa, que es en el caso de la inejecución de las obligaciones, que está en el artículo 1321 del Código Civil, u objetiva, que se da por realizar actividades o ser titular de determinadas situaciones jurídicas previstas en el ordenamiento jurídico. Y en el caso que les he dado también al inicio, que es en el artículo 1970 o 1970, que te habla de la responsabilidad civil objetiva, que te dice, aquel que a través de un bien riesgoso o peligroso está obligado a indemnizar. Subes y manejas un carro, estás realizando una actividad riesgosa o peligrosa y generas un accidente, salvo los eximentes que existen, ya estás en una situación obligada a indemnizar. ¿Ok? Dos tipos de la responsabilidad que son el factor de atribución. El nexo causal. Yo he visto las veces que me han invitado y he enseñado también de manera muy breve a charlas muy cortas de horas a universidades y, por ejemplo, he estado hace poco en la Universidad Científica del Sur y hablando o conversando con alguno de los alumnos, muchas veces tienen dudas sobre este elemento de la responsabilidad que es el nexo causal. ¿Y por qué tienen esta duda, amigos? Porque muchas veces como que es un poco difuso o no logran aterrizar el concepto. Les he traído también, como les he mencionado, un caso donde quizás ahí lo van a poder entender mejor. Pero el nexo causal va a ser la relación necesaria que va a existir, o sea, es la relación, el vínculo, el nexo, el nexum, entre la conducta del agente, el que ha, en este caso, inejecutado una obligación, y el daño producido. ¿Qué es lo que qué es lo que ata, qué es lo que vincula a aquel que ha incumplido la obligación con el daño que tú estás diciendo que te ha originado? ¿Ok? ¿Por qué? Yo puedo inejecutar, se me ocurre, ¿no? Un contrato X, me obligué a entregarte X cosa el día de mañana y pasado mañana la misma cantidad de cosas y así durante 4 días seguidos. No incumplí absolutamente con ninguna de los entregables, con ninguna armada. Y a ti te dio igual, no tuviste ningún perjuicio, simplemente es algo que tú querías. Se me ocurre que son muñequitos, pues. Querías muñequitos y ya está. Salvo que después quieras y que tendrías que probar un aspecto de un daño moral, no te ha generado ningún solo perjuicio más. No obstante, si, por ejemplo, en el caso del contrato de suministro que les dije al inicio, yo tengo una pollería y he contratado con otra persona para que esta persona me suministre 100 pollos al día, porque es más o menos la media que yo vendo.
y durante todos los días no me trae los 100, me trae 50. Y hago mi cálculo y cuando finalice el día o cuando antes de acabar mi hora de trabajo, sigue habiendo gente, no cumplo con la totalidad de mis pedidos, pierdo ingresos, pierdo ganancias, no sé, pues esos pollos que me iban a suministrar los iba a utilizar para un evento en específico. Y incumplí ese evento. También me ha generado un perjuicio. Entonces, esos daños que me ha generado y con la persona quien ejecutó la obligación, esa relación es el nexo causal. ¿Ok? Ahora, el daño. El daño es consecuencia de la lesión del interés que va a proteger la norma. En el caso en específico, o de manera general en la responsabilidad civil, amigos, existe la responsabilidad, o mejor dicho, el daño emergente y el lucro cesante. El daño emergente, amigos, va a ser el detrimento patrimonial inmediato producto del daño. Y el lucro cesante, ojo con lo que les voy a decir, ¿ah? Es la ganancia frustrada. ¿Qué es la ganancia frustrada? Muchas veces piden mal en procesos judiciales o en procesos arbitrales, porque, por ejemplo, yo tengo 100 soles, ¿ok? Y voy al mercado. Y en el mercado compro 100 limones, a un sol cada limón. Después me pongo a vender los limones, a 2 soles. Vendo todos los limones. Al finalizar el día, recupero los 100 soles, ¿no? Que tengo a un lado, y también tengo una ganancia de 100 soles. En total tengo 200 soles. Pregunta, si existiese el supuesto que yo tenga que demandar daños por no tener la ganancia del caso que les he dicho, ¿ustedes van a pedir 200 o van a pedir 100, que es su ganancia? ¿Qué opinan ustedes? Los leo, si es que se animan para que puedan participar. Se supone que ustedes tienen que pedir 100, porque el 100 es la ganancia que ustedes no han tenido. Por eso es que el lucro cesante se le conoce como la ganancia frustrada. ¿Ok? Sigo. Aplicación práctica, amigos. Y este es un caso. Eh, Se me ocurre, ¿no? Glover era un pequeño empresario que dependía del crédito bancario para que pueda ampliar su negocio. Tenía un negocio X y él estaba durante determinada cantidad de tiempo buscando créditos y no le querían dar porque no calificaba. Entonces llegó una etapa donde él estaba económicamente muy bien, tenía muchos ingresos en su trabajo y él decía, bueno, ahora sí se supone que si mis finanzas están bien, voy a ser yo más atractivo para los bancos para que me puedan dar algún tipo de préstamos o algo por el estilo. Entonces, un día se da cuenta que su tarjeta de crédito había sido anulada, sin justificación, ya no funcionaba ya. Y luego comprobó que había sido reportado en el sistema financiero como un deudor o como moroso en la SBS, en Infocor. Porque el banco en específico, pese a no tener ninguna deuda pendiente, pucha, agarró y se confundió y lo derivó. Debido al reporte indebido, entidades, otros bancos, se me ocurre tantos bancos que hay, Scotiabank, BCP, etc., etc., bloquearon y negaron los créditos que él solicitó por el demandante, afectando su actividad empresarial y frustrando su acceso a préstamos de 35.000 soles, a préstamos de 40.000, 50.000 soles. El banco negó haber enviado información negativa. Cuando le fue a solicitar, le dijo, oye, ¿por qué salgo como moroso? ¿Por qué me han anulado mi tarjeta? Si yo siempre he estado al día. Y más aún, yo necesito ese crédito. No hay forma que yo no esté al día. Y el banco dijo, no, yo no he negado, yo no he enviado esa información. Pero cuando ya fue a hacer la consulta a la propia SBS, que es el sistema de bancas y seguros, la SBS le confirmó el error del banco a través de un oficio, donde, acreditando que la entidad bancaria sí reportó la información histórica errada por una supuesta deuda que nunca existió. Se confundió.
somos humanos, o sea, podemos cometer errores, pero en este caso en específico el banco se confundió. El demandante interpuso una demanda por indemnización por daños y perjuicios, solicitando el daño emergente, el lucro cesante y el daño moral. Abro paréntesis, el 1322 te habilita también que tú puedas pedir el daño moral en caso de inejecución de las obligaciones. El juzgado reconoció que existió una conducta antijurídica, existió una culpa y existió un nexo causal, un daño moral y un lucro cesante derivados del reporte indebido. Pregunta, ¿por qué creen ustedes que este es un supuesto de daño contractual? O sea, de daño o de responsabilidad civil, daños y perjuicios derivado de la inejecución de obligaciones o de un contrato. Porque cuando tú sacas una tarjeta de crédito, ya sea de manera virtual, porque ahora puedes sacar una tarjeta de crédito por llamada, o de manera presencial, firmando una serie de documentos, tú haces un contrato propiamente. Ahora, se supone que en este contrato existen obligaciones de ambas partes. Por un lado, el deudor, en este caso el que tiene la tarjeta, el que ha sacado el titular de la tarjeta, se compromete a que si va a utilizar la línea de crédito que le dan, él tiene que cumplir en las fechas pactadas, porque hay un cronograma para que tú puedas pagar, un cronograma hasta donde tú puedes consumir y también un cronograma aparte hasta donde tú puedes pagar. No obstante, también la contraparte se obliga a, no sé, no cobrarte mora, a no cobrarte algún seguro y también de reportar de manera satisfactoria tu salud financiera, si se quiere decir, a la SBS o a Infocor. Son obligaciones que existen de un contrato. Ok, entonces, acá van a ver los supuestos de la responsabilidad civil. La antijuricidad, en este expediente que es el 596-2008, te dice, la demandada reconoce que por error, en este caso en el proceso, el banco reconoció, oye, sí fue un error de mi parte, que se anuló la tarjeta de crédito del demandante y si bien posteriormente el banco procedió a realizar la rectificación, esto no lo exime de responsabilidad de la infracción cometida. Entonces, realizó un incumplimiento de obligaciones porque él estaba obligado a reportar solo en el caso que se configure que estuviera la calidad o que tuviera la calidad de moroso, ¿no? Que él no haya cumplido, pero él siempre cumplió. No obstante, lo reportó como si no estuviera al día con sus pagos y le anuló su tarjeta de crédito. Hubo una conducta antijurídica. Y en ese expediente te dice, ¿no? La conducta antijurídica de la parte demandada ha quedado demostrada toda vez que está faltando a la verdad, atribuyó el accionante deudas que en realidad no existían, informando indebidamente el riesgo a la central de riesgo. O sea, o sea, imaginemos, tenía una línea de crédito por 15.000 soles, pero le dijo, yo veo en el sistema que tú tienes deudas por 35.000. Te mando a Infocor. La conducta fue antijurídica. Factor de atribución. La entidad financiera demandada ha actuado con negligencia grave al no haber actuado conforme al deber de diligencia. El nivel de diligencia está regulado en la culpa leve o culpa inexcusable del 1321, ¿ok? Porque hubo esa negligencia o falta de la diligencia ordinaria al momento de ejecutar sus obligaciones. Y el nexo causal, ¿qué es lo que te dice? La anulación injustificada de la tarjeta de crédito originó que ésta lo reporte al registro central de riesgos y como consecuencia de ello, distintas entidades financieras bloquearon el crédito solicitándole daños y perjuicios. Daño moral. El solo hecho de aparecer consignado a nombre de una persona en la lista de deudores de una central de riesgo implica la existencia de un daño económico y un daño moral, puesto que su reputación como persona se ve seriamente afectada. Es decir, si tú vas a actuar siempre en el caso que les he dado, como una persona que tiene un historial limpio crediticio, y de la nada salgas, porque para llegar a la central de riesgos no es que tú incumples y al día siguiente te mandan, sino existe un proceso de morosidad donde se supone que te mandan cartas para que cumplas, te mandan advertencias, se acumulan días, etc. Entonces, él se veía reflejado en el sistema y todos los bancos tenían la alerta de que él
no era una persona con salud financiera buena, porque debía una cantidad X de dinero. Entonces, según el expediente y según el análisis que hizo el juez en este caso en específico, lo que le dijo fue, oye, efectivamente, que tú de la nada salgas, que tienes una deuda que nunca has asumido, que nunca has tenido y que más ha sido reconocido por la propia entidad financiera, que fue por un error. Obviamente que te ha generado un perjuicio no solamente económico porque no has excedido el crédito, sino también te ha generado un daño moral. Entonces, resulta razonable que se fije una indemnización por daño moral que ha ocasionado desde luego un padecimiento interno en el sujeto sin motivo alguno frustrado su expectativa de acceder al crédito inmediato. Acá, amigos, abro un paréntesis. Se ha señalado muchas veces la responsabilidad civil, sobre todo en materia del daño moral, sobre cómo se debe probar. Muchas personas dicen de que pues es un daño improbable porque nadie se puede meter a tu cabeza y ver efectivamente que hubo un daño moral o no. No obstante, ya se ha desarrollado en casaciones y también en la práctica judicial e incluso arbitral que se pide como un estándar muchas veces una pericia psicológica, donde sea un profesional que a través de una serie de preguntas y de análisis que él te va a hacer, efectivamente determine si existe un padecimiento psicológico en tu psiquis, en tu mente, que sea producto derivado de, efectivamente, en este caso, pues una inejecución de las obligaciones. ¿Es criticado por cierto sector de la doctrina? Sí, porque muchas veces dicen, pues, que podría ser muy subjetivo, ¿no? Pero es el estándar que se acepta el día de hoy en la práctica. Ahora, para poder terminar, amigos, les voy a contar un caso, que yo pude ver en su momento, que fue un caso de accidente de tránsito, porque no todo accidente de tránsito te va a originar una responsabilidad civil contractual. ¿Ok? Perdón, extracontractual, sino también te puede originar una responsabilidad civil contractual. ¿Por qué? El caso es el siguiente. Un joven que era médico, que estaba en la Avenida Brasil un día X previo a una fiesta que iban a hacer en el sur. Entonces él se junta con su pareja en la Avenida Brasil y toman un bus que dentro de la ruta era salir por la Panamericana Sur y llegar al sur chico, si se quiere decir. Entonces él sube y era la época más o menos de los Juegos Panamericanos, donde pues acá el Perú entramos en una serie de ejecución de obras, tanto de mantenimiento de pistas como elaboración pues de estadios y de diversas obligaciones que el Perú se había comprometido a hacer. Entonces, estaban arreglando la pista por donde iba a pasar este bus de una empresa. Y este chico se sube en la parte de atrás con su pareja en el último asiento y el bus va a una velocidad súper excesiva y no se da cuenta, no puede prever, porque precisamente era de noche también, de que producto del mantenimiento de las pistas habían puesto como una trocha de tierra o de algún desmonte. Es más, me parece que sus faros no estaban tampoco, creo que solamente alumbraba uno. Entonces tampoco tuvo esa diligencia de poder prever. Entonces, tanta fue la velocidad que pasó que al momento de que pasó por la trocha, el bus saltó. Y cuando el bus salta, este joven que estaba en la parte de atrás con su pareja, y sobre todo él, salta hasta el techo y al momento de bajar de golpe, cae sobre su pierna derecha y tiene una fractura expuesta. Es decir, que uno de los huesos de la pierna sale por una parte de la pierna. Entonces, pues frenan el carro, llaman a los bomberos, el más cerca ahí, porque era al sur, como les digo, me parece que era a la altura de Mala por ahí. Frena y vienen los bomberos, le ponen una férula neumática para poder pues contener tantas cosas, hemorragias, etc. Entonces, lo llevan a la clínica y al momento que lo llevan a la clínica, el representante de la empresa dice, tranquilo que nosotros vamos a cubrir con todo. Aparte del SOA, también te vamos a apoyar. La empresa nunca más apareció. Entonces, cuando este joven viene a demandar
o mejor dicho, viene a la consulta a decir qué es lo que puede hacer, porque no solamente el SOAT me ha cubrido el tema de la operación y la reconstrucción hasta cierta parte, yo he puesto de mi dinero, me he quedado sin trabajo, mi novia me ha dejado, estaba llevando una maestría que por la falta y no he podido hacer las gestiones para poder parar o salirme del programa de la maestría, también he caído en mora, este, y no sé, pues me han puesto cero porque no he dado algunos exámenes. Y también no solamente es la etapa de operación, sino también hay un gasto posoperación, posoperatorio, que también es rehabilitación, que también es un dinero, medicamentos, etc., etc., etc. Entonces, ahí cuando llegan a consulta, la pregunta ahí era, ¿este joven es o sufrió una responsabilidad civil contractual o extracontractual? ¿Qué es lo que opinan ustedes? Los leo. ¿Qué opinan? ¿Nadie se anima? En el caso en específico, amigos, fue una responsabilidad civil contractual. ¿Por qué? Porque ese joven al momento, y ojo también quítense, si es que la tienen ustedes en la cabeza, quítense José Alejandro Felipa, contractual, muy bien. Quítense la idea de la cabeza de que solamente va a haber contrato cuando tú firmas un documento. Eso no es así, ¿ok? El Código Civil te dice, existe contrato de manera general desde la aceptación de la oferta y la aceptación de la oferta tú la puedes hacer de manera verbal, de manera tácita o de manera escrita o cualquier sea el medio que se pueda demostrar. Ejemplo, vas a una tienda sin decir ni una sola palabra. Abres la refrigeradora de la tienda, sacas una gaseosa, la pones encima de la mesa, sacas un billete de 10 soles, el vendedor agarra los 10 soles, te pone el vuelto, agarras la gaseosa y el vuelto y te vas. No has dicho ni una sola palabra. Ahí hubo un contrato de compra-venta. Entonces, no es necesario que exista un contrato escrito para que exista el contrato como tal, ¿no? El código te dice que puede ser incluso hasta de manera tácita en el ejemplo que les he dado. Es un contrato de compra-venta. En este caso en específico, lo que le daba el servicio de, o mejor dicho, este bus, era un servicio de transporte. O sea, habían hecho un contrato, ya sea pues de manera tácita, le dijo, oye, ¿vas a tal lugar? Sí. ¿Cuánto? Tal. Subo. Le pagó un dinero. Obligaciones recíprocas. Hubo un contrato de prestación de servicios, en específico prestación de servicio de transporte. Ahora, la obligación que asume el bus es llevarlo hasta el lugar donde él se tenía que bajar. No solamente es que lo lleve, no que lo lleve de manera sana, que lo lleve de manera segura. No es que tú te subes para que el chofer maneje como loco, ¿no? Y producto de que no lo llevó o sea, no cumplió con la obligación, no solamente de llevarlo a su destino, sino también llevarlo con toda la seguridad y con toda la diligencia, es de que se generó el daño. ¿Quién fue el causante? Fue causante el conductor. ¿Quién fue o cuál fue el daño? El accidente de tránsito. ¿El daño fue producto de la inejecución de la obligación, que ya les he dicho cuáles son? Sí, nexo causal. Daño, también hubo daño. Antijuricidad fue a excesiva velocidad, incumplió sus obligaciones. También te dice, me parece que la ley de tránsito que también tienes que manejar con la debida diligencia y con la debida premura y previsibilidad para que tú puedas prever o a realizar las maniobras en el caso que exista algún imprevisto que tampoco lo realizó, etc., etc., etc. Factor de atribución, responsabilidad civil subjetiva, también la podrías intentar encauzar en una responsabilidad civil objetiva, que es por el bien riesgoso peligroso, puede darse también. Y el daño, hubo daño en todo lo que se ha dicho en este caso. Ahora, en este caso en específico, pues todo estaba súper bien, pero no solamente se demandó
al chofer, sino también te dice la ley de tránsito que el dueño de del vehículo en un accidente de tránsito es responsable solidario. Y en este caso el dueño era la empresa. Ahora, el chofer pues no tenía mucho patrimonio para responder, así que se demandó también a la empresa. Entonces, en este caso en específico que les comento, todo salió súper bien y se ganó este caso de responsabilidad civil que, bueno, hubo todos los elementos y se los comento porque precisamente no todo accidente de tránsito va a ser de manera extracontractual, sino en este caso en específico fue contractual. Y bueno, eso es todo. Me excedí un poquito más, he intentado abordar todo lo que he podido. Y nada, espero haber sido preciso eh, y no y súper práctico en realidad. Gracias, sé que es tarde. Y nada, les dejo mis redes sociales. Yo subo material y comparto, subo algunos videos también. Comparto libros y también diversas casaciones sobre la materia civil, en la sala comercial sobre anulación de laudos arbitrales y alguno que otro tema en contratación pública. Así que los invito, si me desean seguir, genial. Y nada, quedo atento a ustedes. Gracias. Gracias, doctor. Si alguien tuviera alguna pregunta, por favor, puede tener el uso del micrófono porque está abierto. Creo, doctor, que su ponencia ha sido demasiado clara, ¿correcto? No hay ninguna duda de parte de los invitados. Asimismo, de parte de Proyecto Cero, queremos otorgarle lo que es un reconocimiento virtual. A ver un momento, por favor. Gracias. Gracias, doctor David. Gracias a todos los invitados por el día de hoy. Gracias también a usted por su tiempo de parte de Proyecto Cero y de parte del doctor Ishi. Muchas gracias con todos. Que tengan muy buenas noches. Hasta otra oportunidad. Hasta luego. Buenas noches con todos. Gracias.